Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, honor eterno tributar de todo corazón. Hola, soy tu pastor Federico y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en la cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8 te esperamos, estás invitado. Bendiciones.
Bienvenidos a Reconnect. Nuestro deseo es orar por ti y tu familia. Por favor, déjanos saber tu pedido de oración en los comentarios. No importa dónde te encuentres, el poder de Dios hará grandes milagros en tu vida. Gracias por acompañarnos. Qué bueno es poder compartir con la familia cristiana un tema tan delicado y sobre todo tan complejo. Abordar este tema es desafíos para todos, tanto para mí como para los que estamos escuchando en este momento. Así es que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo que nos dirija y sobre todo que gane la batalla. Si hay alguna batalla que ganar en este momento, oremos. Padre, gracias te damos por las bendiciones que nos das. Gracias por el privilegio de poder estar en esta hora impartiendo tu palabra y un pueblo escuchando tu palabra. Permite que el milagro de los milagros se realice, que el Espíritu Santo halle cabida en nuestros corazones y que nuestras mentes sean impresionadas por la palabra que has escrito para nosotros en este momento. Te amamos y te damos toda la autoridad que tú nos has dado al otorgarnos el libre albedrío para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, familia, hablar sobre el tema del perdón es un tema muy complejo, porque por donde quiera que se mire es difícil, sobre todo cuando vivimos solamente en la carne. Cuando vivimos en el espíritu, ya el tema se convierte en un asunto mucho más manejable. Por lo tanto, en esta hora nuestro más grande deseo es que el Espíritu Santo nos mantenga en el espíritu para poder asimilar, entender, razonar y dar pasos de liberación. Hablamos sobre el perdón, es una palabra corta, perdonar, una palabra corta, muy fácil de decir, pero muy difícil de realizar. ¿Qué significa perdón? Perdón lo podemos dividir en dos y tenemos per y don. Per significa pasar, dejar pasar. Y don, pues es gracia, es gratitud, es liberación. Así es que esta palabra en su contexto nos está diciendo que perdonar es dejar pasar gracia, sea que dejes pasar gracia de afuera hacia adentro, hacia ti, o sea que dejes pasar gracia de adentro hacia afuera, de ti hacia otra persona. La vida nos da muchas sorpresas y esas sorpresas vienen envueltas en rostros, en personas, en personajes que forman parte de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra sociedad, y esos reveses que la vida nos da muchas veces nos lleva a situaciones sumamente difíciles, y es ahí donde surge la necesidad de perdonar o de ser perdonado. La iglesia, la comunidad cristiana está llena de hombres y mujeres. Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, somos lo que componemos la iglesia. Y nos está diciendo el Señor a través de esta reflexión que la iglesia, tú y yo, necesitamos ser libres de la culpa o libres de la culpabilidad hacia otra persona. Necesitamos recibir del Señor, del Espíritu Santo específicamente, lo que necesitamos para poder encaminarnos a un mundo libre, a un mundo sin llevar una chaqueta que pesa, que asedia, que enreda, que engaña, que traiciona, que enferma, como es el rencor, el odio, la frustración, la ira. Todo eso son sentimientos negativos que surgen de uno solo, de no perdonar. Entonces, perdón es una decisión, es un acto voluntario, es una acción voluntaria donde tú determinas si quieres o si no quieres perdonar, si quieres ser perdonado o si no quieres ser perdonado. El tema del perdón incluye exclusivamente a las personas afectadas, sobre todo a mí, que soy la que tengo el control de mis emociones, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis acciones. Yo no puedo tomar la decisión por ti, pero yo sí puedo tomar la decisión por mí. Por lo tanto, el acto de perdonar empieza en mí. El acto de pedir perdón empieza en mí. Lo que la otra persona decida o haga ya es asunto de la otra persona, pero por mi parte debo responder yo. Y la comunidad cristiana, tristemente,
por estadística se lo digo, tengo la triste noticia de decir que muchos dentro de los que caminamos hacia la Canaán estamos cargados de malos recuerdos, de sensaciones egoístas, de dolores que no hemos podido abandonar, que no hemos podido llevar a la cruz de Cristo. Y miren si es importante el tema de perdonar, que implica liberación, implica desligarte de todo lo que te ata, implica despojarte de todo lo que te pesa, incluso implica sanidad, porque la persona cuando tiene sentimientos negativos se enferma muy fácil. Al contrario, cuando no tiene sentimientos negativos, vive una vida de mayor salud mental, emocional, espiritual. El desafío de nosotros para este tiempo es que podamos perdonar. Es que Dios nos capacite y nos dé la fortaleza necesaria para poder entender la importancia de vivir una vida sin rencor, un corazón libre de amargura, de tristeza, de dolor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos liberarnos de eso que nos asedia? Ya dijimos que perdonar es una acción. Si es una acción, es algo que tú tienes que hacer. Amada familia, mira hacia dónde te lleva la situación de colocarte en una posición de no perdonar o de no ser perdonado. El corazón es el disco duro de tu computadora, llamada cuerpo, llamada cerebro, llamada sistema humano. El corazón es ese disco duro. El corazón es una fábrica y esa fábrica lo único que hace es fabricar pensamientos. Cada pensamiento, todo lo que haces, lo que dices, lo que realizas en tu entorno es movido a un pensamiento. Ese pensamiento te lleva automáticamente a palabras. La palabra tiene poder, mucho poder. Fíjate. Un ejemplo, cuando llegas a un lugar y alguien te dice, ay, qué lindo estás, qué linda estás. Esa palabra que es tan simple, es tan sencilla, decir, ay, qué lindo te ves, qué linda te ves, tan sencilla, genera emociones positivas porque te la dijeron como un halago. Por lo tanto, hay poder en las palabras. Cuando un pensamiento te genera una palabra, esa palabra se convierte en una acción en tu vida. Y esa acción te va llevando a formar hábitos y los hábitos hacen lo que tú eres. Por lo tanto, si todo comienza con un pensamiento y ese pensamiento te genera todo lo que tú vas a hacer en el mañana, tenemos que cuidar la fuente de donde salen todos los pensamientos. Es por eso que el Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Fíjate, dame, hija mía, tu corazón. ¿Por qué el Señor no nos pide un carro? ¿Tú crees que no nos sería más fácil que nos pidiera un carro, ir a un dealer, comprarle un carro de acuerdo a nuestra posibilidad y decirle, mira, Señor, ese carro es tuyo, úsalo como tú quieras porque tú me lo pediste? ¿Por qué no nos pide una habitación de nuestra casa? ¿Por qué no nos pide bienes materiales, bienes físicos? ¿Por qué el Señor nos dice, dame tu corazón? Porque justamente esa máquina de pensamientos tiene que estar canalizada por la presencia del Espíritu Santo para que todo lo que salga de ella como una cascada para formar lo que eres, traiga la bendición y la transformación que solamente puede dar el Espíritu Santo. Por lo tanto, amada familia, el acto de perdonar, la acción voluntaria de perdonar, tiene que comenzar en una estrecha relación con Jesús. Grábate eso. A veces vamos donde psicólogos para que nos ayuden a manejar una situación adversa. Muy bueno, ellos están capacitados para eso. En ocasiones vamos a consejeros para que nos permitan buscar las herramientas que necesitamos para salir adelante. Muy bueno también. Pero aquí no estamos hablando de buscar herramientas
para salir de una situación vergonzosa. Aquí estamos hablando de una transformación, de dejar pasar un don de gracia que permita la liberación, de dejar pasar por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestro cerebro, por nuestras emociones, realidades que nos cambiarán el panorama de la vida. De eso es que estamos hablando en esta hora, de liberación. El que lleva un resentimiento dentro ha hecho de su corazón una cárcel. El que lleva rencor en su corazón ha hecho de su corazón una cárcel. ¿Por qué? Porque se ha aprisionado a sí mismo. Y hay muchas razones por las cuales tener justificación de por qué tener dolor hacia una persona, hacia una historia, hacia alguien. Hay muchas razones. Quizás estás ahí sentado y fuiste violado o fuiste violada. Y al oír este tema, ya en tu mente se generaron esas ideas, esos momentos en los que tuviste que enfrentar esa situación. Y en este momento tú te estarás preguntando, ¿cómo yo puedo perdonar a aquel que me violó? ¿Cómo yo puedo perdonar a aquella que me violó? ¿Cómo yo puedo perdonar a aquel que se llevó mi inocencia o me llevó a un terreno donde yo perdí todas mis facultades de decidir? ¿Cómo yo puedo perdonar? Quizás estás ahí sentado y te estás preguntando a ti mismo, bueno, es fácil decirlo, sí, claro, pero ¿quién se pone en mis zapatos? ¿Quién se pone en mi cuerpo? Cuando armé mi matrimonio, fui feliz, tuve una pareja espectacular y de la noche a la mañana todo cambió. Entró un intruso, entró una intrusa y todo mi castillo se derrumbó. Y ahora es fácilmente decir, hay que perdonar, hay que olvidar, hay que dejar pasar la gracia por en medio de esta situación que te ha cambiado tu vida por completo. Es fácil. Y también yo sé que lo puedes estar pensando. También puedes decir, qué fácil es decir perdonar cuando perdí mi trabajo por un chisme, perdí mi trabajo por un compañero ingrato, perdí riquezas, perdí bienes porque alguien me abusó, porque alguien se aprovechó de mí, porque alguien me engañó, porque alguien me robó. Es fácil. Conocí el caso de una señora que ella fue violada aquí en el estado de la Florida por 2 jóvenes adolescentes. Ella andaba con un niño de 6 años y el niño también fue violado después de ella, en presencia de ella. Y esa mujer vivió años cargando eso. Ella culpaba a Dios porque ella no entendía por qué Dios había permitido que le pasase eso a su hijo. Y venir a escuchar temas como hay que perdonar, para ella era imposible, imposible. ¿Cómo tú puedes perdonar a una persona que te ha partido en pedazos? ¿Cómo tú puedes perdonar a una persona que ha dañado lo que tú más amas? ¿Cómo tú puedes perdonar a un ser humano que no ha valorado ni tu amor, ni tu ternura, ni tu sinceridad, ni tu inocencia? ¿Cómo se puede hacer eso? Familia, la verdad es que hay que hacerlo. No nos queda de otra. Es necesario para poder decir que hemos entendido lo que pasó en la cruz del Calvario. Es necesario dar lo que recibimos en la cruz del Calvario. Es necesario liberarnos, porque ¿cuál es el provecho de guardar odio? ¿Cuál es el provecho de no perdonar? ¿En qué eres beneficiado en el momento que dices no te perdono, no me perdono, no lo perdono? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que te llevas para tu casa? ¿Qué es lo que puedes poner en una pared de tu casa y colgarlo y decirle, este es mi diploma? Tengo en mis manos un poder porque guardo rencor por el esposo que desgració mi vida. Guardo rencor por la mujer que se metió en el matrimonio de tantos años que yo guardé.
Tengo rencor por aquella hermana que me traicionó. Tengo rencor por aquel hermano que siempre prosperó, que siempre creció y yo fui más para atrás y él llegó donde yo no pude llegar. Tengo dolor por aquel primo, aquella prima que me engañó. Tengo dolor por aquel que un día se llevó mi inocencia. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu desgracia? ¿Cuál es ese rostro que no quieres pensar en este momento porque no quieres llevarlo a la cruz de Cristo, porque no quieres perdonar? ¿Cuál es ese rostro que has cargado toda la vida, que has llevado contigo siempre? Y aunque no pienses en ese rostro, siempre lo tienes en tu corazón. ¿Por qué lo cargas? Porque el odio pesa. Y el odio ocupa un lugar en esa máquina generadora de pensamientos, emociones y sentimientos. El odio se coloca y el odio destruye el gozo y la paz. Hay algo que tienes que entender: no ganas cuando decides odiar. No ganas cuando decides guardar rencor hacia algo o hacia alguien. Solamente estás renunciando al gozo y a la paz que da Jesús para todo aquel que entiende que en Él se puede volver a empezar. ¿Qué es lo que el Señor nos pide en esta hora? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos salir de una situación vergonzosa, de una situación que duele, de una situación donde fuimos humillados, donde no queremos ni pasar por ahí, ni ver esa cara, ni entrar a esa casa, ni cruzar por esa calle? ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí, en la palabra de Dios, busca en tu Biblia Isaías capítulo 58, versículo 6. El Señor dice: mira, y esto nos está hablando nosotros, los que practicamos, los que creemos en Él, los que hacemos ritos de acuerdo a nuestros principios, a nuestras doctrinas de la iglesia, aquellos que ayunamos, que oramos. Oye, puedes durar toda una vida conectado en una cadena de oración, puedes durar toda una vida haciendo ayuno todos los viernes, puedes hacer lo que tú quieras, puedes dar todos los diezmos y ofrendas que tú quieras, puedes cantar todas las alabanzas que tú quieras, puedes predicar si quieres, puedes hacer lo que tú quieras, pero si guardas rencor en tu corazón, cuando llegue la hora de sellar, no va a haber misericordia para ti, porque no te capacitaste para darla. Y no lo digo yo. La pluma inspirada dice que el sello de Dios nunca será puesto sobre una mente o un corazón dañado. Y si bien es cierto que el que hace daño está dañado, también es cierto que el que recibe el daño, si no toma una decisión, también se queda dañado. Entonces, aquí se trata de que escapes por tu vida. Se trata de que tú entiendas lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y vuelvo y lo repito, el secreto de perdonar se encuentra en la cruz del Calvario. Y es ahí donde, entendiendo lo que Jesús hizo, te capacitas para que puedas otorgar lo que no podrías otorgar a menos que no lo hayas recibido. Aquí nos dice en Isaías capítulo 58, versículo 6, y el Señor habla sobre el ayuno y dice: no es este el ayuno que yo quiero. Y lo primero que dice es: rompe las cadenas de iniquidad. Familia, rompe las cadenas de injusticia. Llegó la hora, llegó. Que te quede claro, muchos de nuestros templos están cerrados. Hoy en día la programación es a través de esto, a través de un aparato. Hoy en día muchos no estamos congregados en lugares físicos, sino que nos estamos congregando en nuestros hogares y estamos siendo ministrados a través de la palabra por este medio. Pero estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo momentos difíciles. El Señor nos está hablando 24/7 y mostrándonos todo lo que está pasando y aconteciendo, que nos está anunciando el tiempo del fin. Antes de que el fin llegue, tú y yo debemos entrar en paz con el cielo y con la tierra. El pastor no te lo tiene que decir, el anciano tampoco, la directora del Ministerio de la Mujer tampoco, un ministerio de caballeros tampoco. Es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer que llegó la hora de entrar en cuentas con el Señor. Y aquí Él te está diciendo: rompe las cadenas de injusticia, para de pecar.
Para de darle rienda suelta al yo, a tus emociones, a lo que tú quieres, a lo que te provoca placer, y ven sometida voluntariamente a la obra transformadora y trastornadora del Espíritu Santo. Llegó la hora de romper con la injusticia. Llegó la hora de decidir: no quiero vivir en pecado. No quiero volver a violar a nadie más. No quiero volver a hablarle más a ninguna persona. No quiero volver a abusar ni verbalmente, ni físicamente, ni emocionalmente de nadie. No quiero volver a tener sentimientos negativos hacia alguien. No quiero volver a desearle la muerte a mi expareja. No quiero volver a querer romper en cuatro a aquel chiquito que hizo daño a mi hijo o a mi hija. No quiero volver a vivir la experiencia de caminar en un mundo de injusticia, en un mundo de maldad, donde hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde hoy lo que triunfa es la maldad y donde la verdad aparentemente está desapareciendo, pero no, porque hay un pueblo que no dobla sus rodillas a Baal. Hay un pueblo que se mantiene firme y fiel. Hay un pueblo que entendió que odiar no es ganancia, que guardar rencor no es ganancia, que atesorar cosas de esta tierra no es ganancia. Hay un pueblo que entendió que Jesús y solamente Jesús tiene la solución para borrar, para quitar, para hacer que olvidemos todo lo que por nosotros mismos no podemos olvidar. Llegó la hora de romper con la vida miserable y doble. Hoy te muestro buena cara y mañana no te conozco. Hoy soy cariñoso contigo y mañana no lo soy. Llegó la hora de ser íntegros, familia, completos en Jesús. Llegó la hora de no vivir por nuestras emociones, sino vivir por el canal y la agenda abierta desde el cielo. Llegó la hora de romper. Y es una decisión tuya y es una decisión mía. Nadie lo puede hacer por ti, ni nadie lo puede hacer por mí. Yo tengo que decidir salir de las tinieblas a la luz admirable. Yo tengo que decidir salir del pozo cenagoso para que Jesús ponga mis pies en tierra firme. Dice el versículo: es hora de desatar los nudos que aprietan el yugo. Oyes, llegó la hora de desatar los nudos que aprietan el yugo. El yugo es una coyuntura, es una unión, que ambos tienen que ir hacia la misma dirección. Y si tú aprietas ese nudo, indudablemente vas a sufrir. Por lo tanto, dice el Señor que llegó la hora llegó la hora de desatar esos nudos que aprietan el yugo que llevas hacia la eternidad. Esa conexión que llevas, llegó la hora de esos nudos que aprietan esa conexión, quitarla. ¿Cuáles son esos nudos? Hay diferentes tipos de pecados. Y el primer pecado, para desglosar, para enfrentar, es el pecado que te condena a ti mismo. Es aquella culpabilidad que no te deja vivir. Es aquel secreto que llevas guardado, que aunque te pongas ropa, aunque te pongas un sombrero, aunque te pongas zapato y salgas, aquí y aquí lo tienes. Y vives una vida culpable porque sabes lo que hiciste y eso que hiciste te condena. Y peor aún, pareciera que ya Satanás te ha convencido de que en Jesús no hay perdón. Mentira del enemigo. En Jesús siempre hay perdón. En Jesús siempre hay perdón. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor en su palabra? Gloria a Dios. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo aquí? Hay errores que cometemos a sabiendas.
conscientes de que lo estamos cometiendo. Hay errores que lo cometemos inconscientes. El salmista David dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque los que cometo a sabiendas, yo te pido perdón, pero aquellos que son dentro de mi ignorancia, yo te estoy pidiendo que me libres de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Familia, te está diciendo, si cometiste un error, si caíste en el hoyo de la desesperación y te equivocaste, fracasaste, no hiciste lo que debías hacer o hiciste lo que no tenías que hacer, simple y llanamente, si ese corazón hoy te tiene cautivo, te tiene preso, te tiene como miserable, te tiene esclavo, libérate, libérate. Simple y llanamente repite la palabra, Dios está por encima de todo. Y Él, donde abunda el pecado, sobreabunda las gracias de Cristo Jesús. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que no te condenes más. El Señor te está diciendo, no te quejes, no te quejes, apaga todo, no te quejes, simple y llanamente, concéntrate en Él, concéntrate en tu palabra, en su palabra, concéntrate en que en Él vas a encontrar la liberación de tus errores, la liberación de tus culpas, la liberación de tu conciencia. En el Señor vas a poder decir, me equivoqué, es verdad, pero Dios me ha libertado. Y si Dios te libertó, ¿quién te puede condenar? Tú no sabes lo que dice el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tu única preocupación es vivir conforme al Espíritu. Porque nada ni nadie te podrá condenar, incluso de lo que hiciste, porque hay perdón en Jesús. Aquí te está diciendo el Señor, ese nudo que te está apretando, que te está diciendo, violaste, cometiste adulterio, abusaste, mentiste, robaste. Ese nudo que te está apretando, suéltalo. Jesús te ayuda. Suéltalo. Olvídate. El primer tipo de pecado que debemos enfrentar es el perdón a ti mismo. Si el Señor te perdona, ¿quién te puede acusar? Nadie. Sigue diciendo la lectura. Deja libre a los oprimidos. Deja libre a los oprimidos. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ya no es que te liberes a ti mismo, es que liberes a otro. Ya no es que te perdones a ti, es que perdones a otro. El Señor te está hablando a tu corazón y te está diciendo claramente, y entiéndelo, el Señor te está diciendo claramente que como Él te perdona a ti, también tú tengas la capacidad de poder perdonar a aquellos que te han dañado, aquellos que te han hecho algún acto de injusticia, aquellos que un día interrumpieron tu vida de alguna manera brusca. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Da libertad a los oprimidos. Oye, libéralo. Aquella persona que un día te llamó y te dijo, mijo, mija, perdóname, no te quise hacer daño. Oye, perdónalo. Llámalo en este mismo día. Llámalo en este mismo momento cuando salgas de este lugar y dile, oye, manita, oye, amiga, oye, amigo, oye, papá, oye, mamá, oye, tío, oye, tía, oye, perdóname. Y yo también te perdono. Simple y llanamente, liberación. Liberación. Suelta a esos oprimidos que andan por la calle, porque ellos también son víctimas. En algún momento alguien los dañó, en algún momento en sus hogares disfuncionales fueron violados, fueron maltratados, fueron abusados y repiten un ciclo. Y hoy en día tú eres consecuencia de ese ciclo, pero si estás oyendo este tema, si estás conectado o conectada en esta hora, es porque el Señor te está diciendo, revisa tu corazón, escarba, profundiza, mira a ver lo que hay ahí, menciona nombres, busca rostros,
Trae historias a tu mente y llévalas todas cautivas a la obediencia a Dios. Gloria a Dios. Liberación, liberación. Perdónate y perdona a quien te ha ofendido. El último punto que nos dice el versículo 6 del capítulo 58 es que dice, rompe todo yugo. Y la versión de Os habla hoy dice, pon fin a todo. Ay, papá, ¿qué te está diciendo el Señor acá? A ti que eres un fiel practicante de los principios y de las normas que tenemos en nuestras instituciones. A ti que eres líder de la iglesia. A ti que predicas la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que eres un ministro, a ti que eres un siervo de Dios, un anciano, un diácono, a ti que estás al frente del liderazgo de la iglesia. El Señor te está diciendo, perdóname. Eso es lo que el Señor está diciendo. Perdóname. Termina con todo. Si eres capaz de perdonarte a ti mismo, si eres capaz de perdonar a otros, si todavía hay alguna deuda, es hacia mi persona, dice el Señor, perdóname. Y tú dirás, pero ¿qué usted está diciendo? ¿Por qué usted está diciendo que a Dios hay que perdonarlo? Sí, sí. Yo les conté una historia hace un ratito atrás. Esa señora odiaba a Dios. Esa señora no quería saber ni siquiera que se mencionase el nombre de Dios, porque Dios le había fallado, porque Dios no había hecho lo que tenía que hacer en el momento preciso ante sus ojos, y ella clamó a Dios y nada pasó. Exactamente todo lo contrario a lo que ella quería que pasara. Y muchos de nosotros andamos en este mundo culpando a Dios por cosas que nos han pasado. En este momento que estamos viviendo tenemos un COVID, tenemos una pandemia. Y esta pandemia se ha llevado a muchas personas que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué a él? ¿Y por qué a ella? ¿Y por qué si tenía tantos planes y sueños? ¿Por qué se lo llevó tan joven? Y hay probablemente padres que estén en este momento diciéndole al Señor, he caminado contigo, he formado parte de tu pueblo. Y creí que esta pandemia a los míos no les iba a dar. Y no solamente que les dio, sino que se llevó a mi hija, se llevó a mi hijo, se llevó a mi esposo. Y ahora tú vienes a decirme que Dios es amor. No me hables de ese Dios que yo sé que puede, pero que no quiso. Y en muchas ocasiones siempre tenemos la convicción de que Dios puede, pero en muchas ocasiones decimos Dios no quiso porque no lo hizo, pero sí podía hacerlo. Llegó el momento de que tú entres en una relación con el Señor y que aunque no lo entiendas, aceptes su amor. Aunque no comprendas sus acciones, aunque no comprendas sus hechos, simple y llanamente que lo sigas amando y que te dejes amar por Él. Hay cosas que en este mundo no vamos a entender, pero que en el mañana lo entenderemos porque toda pregunta el Señor ha de contestar. Este mundo está cargado de personas que le están preguntando al Señor, ¿por qué se tuvo que derrumbar mi matrimonio? Le están preguntando al Señor, ¿por qué mi hijo tuvo que morir en un accidente? Le están preguntando al Señor, ¿por qué pasó esto en la iglesia? Y de cierta manera, preguntarle al Señor es decirle claramente, y soy sincera con ustedes porque no estoy exenta de esta pregunta, es decirle, ¿por qué lo permitiste si tú podías evitarlo? Eso es lo que le estamos preguntando. Le estamos preguntando, ¿por qué si tú tenías poder, no usaste tu poder a favor de los nuestros, a favor mío, a favor de mi gente? ¿Por qué no lo hiciste? Eso es lo que le estamos diciendo al Señor en esta hora. Le estamos diciendo, ¿por qué cuando cayeron las Torres Gemelas tú permitiste que tanta gente muriera, pudiendo haber derribado tú mismo ese avión? Le estamos diciendo al Señor, ¿por qué cuando vino ese terremoto se llevó todas estas casas y dentro había niños inocentes que tenían sueños e ilusiones? Le estamos preguntando al Señor, ¿por qué permites que niños recién nacidos se le dé un diagnóstico de un tumor canceroso en el cerebro y tú veas a esos padres sufriendo y luchando y al final de la historia se pierde la batalla? ¿Por qué? Y de cierta manera, amada familia, culpamos a Dios. De cierta manera le estamos diciendo, Señor, tú pudiste, pero no lo hiciste.
Y todos somos víctimas de eso. Todos en algún momento hemos hablado con Dios y hemos puesto delante de Dios una necesidad. Y hemos creído que Dios lo va a hacer como nosotros queremos. Pero Dios lo ha hecho diferente. En este momento, el Espíritu Santo nos desafía a seguir amando a Dios por encima de todo. El Espíritu Santo nos promete liberación de la miseria y de la esclavitud a la cual el odio y el rencor nos esclaviza. El Espíritu Santo nos promete transformación y nos da la seguridad de que la paz y el gozo no van a salir de nuestros corazones. Llegó la hora de perdonar. Llegó la hora de entrar en cuentas. Llegó la hora de arreglar nuestras diferencias con quien sea y entrar en una paz que sobrepase todo entendimiento. Un día mi esposo y yo recibimos una llamada telefónica. Era de una señora. Esta señora, quien estaba llamando, era con relación a una señora. Una amiga desde Orlando nos decía, necesito que vayan a hacer una visita a alguien que está muriendo y no sabemos lo que le pasa, pero tiene mucho tiempo en condición para morir y no muere. Y mi esposo y yo fuimos a ver a esa señora y cuando llegamos, efectivamente, estaba en una cama, había un hijo de aproximadamente 40 años, 35, 40 años, y la señora acostada en la cama. Fue sorprendente ver la condición de la señora porque no se movía, sus ojos ya estaban pegados, no abría sus ojos, su boca estaba completamente abierta como si estuviera buscando oxígeno para respirar. Lo único que se veía era en su estómago un leve movimiento de que estaba respirando, pero muy lento. Y cuando vimos ese cuadro, wow, nos sorprendimos. ¿Y qué tiempo tiene así? Le preguntamos a su hijo. Y él nos dijo 6 meses. 6 meses. 6 meses, así. Ya era curioso lo que estaba pasando con esta señora. Y su hijo ya se veía demacrado. Tenía un color blanco que se veía que hacía esos 6 meses que no había salido de su casa y que se había dedicado a atender a su mamá. Así que comenzamos a conversar con él. Y era triste la historia. Nos dijo, hace 6 meses el médico me dijo que mi mamá no pasaba de 1 mes. Y yo hice todos los preparativos y pasó 1 mes y mi mamá no murió. Y el médico vino acá a la casa y cuando la vio se sorprendió y dijo, wow, todavía está viva. La chequeó y dijo, no, le queda quizás 1 semana. Pasó la semana y la señora no falleció. Y pasó otro mes y el médico fue y volvió y se quedó sorprendido y dijo, mira hijo, no sé lo que está pasando acá, pero tu mamá básicamente está muerta. Ella lo que tiene es ya que dejar de respirar, pero todos sus órganos están colapsados. Y lógicamente había que esperar ese momento. Familia, en esa espera pasaron 6 meses. Y esa fue la desesperación de su hijo, llamar a alguien de una iglesia para que fueran a orar con su mamá porque no entendía lo que pasaba con su mamá. Y esa llamada fue a esa amiga que tenemos en común, que fue la que nos conectó para ir a ese lugar. Acto seguido le dijimos, vamos a orar con tu mamá, vamos a regresar. Eso fue domingo, veníamos justamente de un viaje, vamos a regresar mañana y vamos a tener un culto con ella y vamos a entregársele las manos del Señor para ver cuál es la determinación que el Señor tiene con ella. Esa noche yo pensaba, ¿qué tendrá esa señora? ¿Por qué no morirá? Y en mis oraciones le decía, Santo Espíritu de Dios, revélanos qué es lo que pasa con esta señora. Porque es imposible el cuadro, eso había que verlo, es imposible el cuadro físico de esta señora y que no estuviera muerta. Es como que sí parecía muerta, pero se movía algo en su estómago. Amada familia, regresamos al día siguiente y tuvimos un culto con la señora. Y cuando llegó el momento de orar, yo sé, completamente convencida estoy, he pasado experiencias similares de que la persona mientras respira su oído escucha. Así es que yo le dije a la señora, mira, vamos a orar,
yo voy a tomar tu mano y tú me vas a apretar con tu mano si tú estás escuchándome, porque yo quiero orar y yo quiero que tú ores conmigo. Y su hijo nos dice, ella no habla. Yo digo, no, tranquilo, sabemos cuál es. Ellos solamente mueven sus labios y ya tú sabes que lo están repitiendo. Así lo hicimos. Tomamos la mano de la señora y empezamos a orar. Y la señora me apretó, en otras palabras, me confirmó, te estoy escuchando. Y comencé a orar al pasito y a decirle, repite conmigo. Y comenzamos a orar las dos. Y ella movía sus labios lentamente, pero yo iba repitiendo, Señor, gracias por dar tu vida por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque estamos llegando al momento final de mi vida, pero yo acepto el perdón que me diste en la cruz del Calvario. Y esa señora iba con lentitud, repitiendo, y yo al pasito repitiéndole. Pero llegó un pedacito de la historia. Ese pedacito de historia fue esta. Cuando le dije, así como me has perdonado, perdono a todos los que me han ofendido. En ese momento, la señora, familia, se incorporó. La señora se movió, algo que no había hecho por 6 meses. Esa señora hizo como que iba a vomitar. Mi esposo se mandó corriendo, buscó un pato, un cubo que había allí y se lo puso a la señora porque aparentemente iba a vomitar. La señora hizo muchísimos movimientos, movió sus manos, movió sus pies, movió su cuerpo, se incorporó, se acostó, no vomitó y le salieron unas lágrimas por sus mejillas. ¿Y saben lo que dijo su hijo? Ya me acuerdo la edad. Su hijo dijo, tengo 45 años y nunca había visto a mi mamá morir. Nunca había visto a mi mamá llorar. Increíble. Nunca había visto a su mamá llorar. Pero ya habíamos descubierto lo que el Espíritu Santo nos había revelado. Ahí había una mujer buena. Porque su hijo nos contó. Mi mamá se quitaba el alimento de la boca para dárselo al necesitado. Mi mamá siempre cocinó mucha comida en la casa. Y yo decía, mami, pero solamente somos tú y yo. Y ella decía, el Señor me va a pasar por el frente de mi casa necesitados y a ellos le vamos a dar alimento. Y efectivamente, esa señora toda su vida repartió alimento para el necesitado. Y persona que pasaba por el frente de su casa le preguntaba, vecino, ¿usted tiene hambre? Venga, aquí hay comida. Y le daba comida. Esa señora hizo muchas obras de caridad. Esa señora fue una señora noble, una señora buena, pero esa señora tuvo un percance grande. Su esposo la traicionó. Su esposo la dejó por otra, por una muchacha joven, una muchacha que le iba a dar más de lo que ella le podía dar a esa edad. Y su vida se le derrumbó. Ella tuvo la decisión, la triste decisión de odiar a su esposo el resto de su vida. Y vivió toda la vida haciendo obras de caridad, pero nunca se hizo una obra de caridad para ella misma. Nunca se miró a sí misma y se dio cuenta que ese dolor cada día la maltrataba, cada día la empujaba a un abismo de dolor, de frustración, de oscuridad, de rencor, de miedo, de rabia. Esa señora llevaba dentro de sí ese sentimiento que brotaba de manera inconsciente. Familia, finalmente le dije a la señora, mamita, para poder entender lo que Jesús hizo en la cruz, hay que capacitarse para darlo. No me voy de aquí, no nos vamos de aquí, tenemos todo un día para que tú logres repetir, perdono a los que me han hecho daño. Familia, después de unos 5 o 7 minutos, con su manito agarrada y diciéndole, ¿quiere que continuemos orando? ¿Estás lista para perdonar? Efectivamente, después de aproximadamente 7 minutos, la señora dijo, con voz quebrada y llorando, perdono a los que me han hecho daño. Fin de la historia. 2 días después, la señora falleció. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí yo con esta historia? Que Jesús siempre gana. Jesús siempre gana. Y te va
a permitir que sufras más de lo que deberías sufrir si eso representa la salvación de tu alma. Jesús te va a retener en un lecho de dolor para que puedas entender que es necesario perdonar para poder ver la gloria de Dios. Ojalá que si te has identificado con esta historia, hoy tomes la decisión de romper con todo lazo, con todo yugo, con toda esclavitud, con toda miseria de pensamientos negativos y que te coloques donde Él quiere colocarte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado eres tu Señor en medio nuestro. En este momento, Padre, te rogamos que nos capacites para ser perdonados por ti, que nos capacites para perdonar a los demás, que nos capacites para perdonarte a ti, Señor, si en algún momento por las desgracias de la vida te hemos culpado. Padre, en esta hora te rogamos liberación. Te rogamos, Señor, que el odio, la rencilla, la ira no hallen cabida en la máquina que genera los pensamientos que se convierten en palabras, las palabras en acciones y las acciones en hábitos que dicen lo que somos. Santifícanos de adentro hacia afuera y logra, Padre, logra que nuestro ser entienda que solamente se daña aquel que ha decidido guardar un rencor, que solamente se libera aquel que ha decidido dejar pasar el don de la gracia de Cristo Jesús. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado y enséñanos a vivir una vida exclusivamente en ti, guiados por el Santo Espíritu de Dios. El llamado para esta hora, familia que me escuchas, habla con tu Dios, ponte de acuerdo con Él y dile: Padre, yo quiero perdonar. Padre, yo quiero perdonarme. Padre, yo quiero perdonarte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios alce sobre ti su rostro, Dios tenga de ti misericordia y Dios ponga en ti paz. Sé que tengo cosas que cambiar en mí. Siento tormentas que me quieren derrumbar. Hay un abismo que me quiere ahogar. Siento que el sol para mí no saldrá. Y aunque no vea tu rostro, Señor, sé que el camino me enseñará, que a mi lado estarás, tu amor me cubrirá, mis heridas tú sanarás. Y aunque me aleje de ti, no me dejes caer, necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí. Yo sé que tus
tus ojos lloran al verme bajar. Jesús, transforma mi mente, cambia mi manera de pensar. Hay un abismo que me quiere ahogar. Siento que el sol para mí no saldrá. Y aunque no vea tu rostro, Señor, sé que el camino me enseñará. Y a mi lado estarás, siempre me apoyarás, en tus brazos me sostendrás. Solo quiero llegar hasta donde tú estás y a tu lado por siempre morar. Quiero siempre vivir aferrada a ti, ya no quiero volver a caer. Manténme fiel, fiel a ti, Señor. No permitas que mi corazón se aleje de ti. Que a mi lado estarás, tu amor me cubrirá, mis heridas tú sanarás. Y aunque me aleje de ti, no me dejes caer, necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí. Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí. Hola, soy tu pastor Federico y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en la cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8 te esperamos, estás invitado. Bendiciones.